Hoy es domingo 30 de junio. Estamos en este nuevo trimestre estudiando el Evangelio según San Marcos, el cual fue escrito entre el año 55 antes de que Pedro fuera crucificado y el año 70 cuando Jerusalén fue destruida por los romanos a través de Tito y Vespasiano. El texto para toda esta semana reza así, citamos: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Bendito Salvador que predicaste en las calles polvorientas de Galilea, enséñanos a temer, a reverenciar tu palabra, obedeciéndola, para que nuestras vidas sean diferentes como éramos. Danos el privilegio de tu presencia en este día. La oración la presentamos aferrándonos a los méritos sacrosantos del Cristo glorificado. Amén. Para hoy domingo, el misionero fracasado. Juan fue aquel joven, Marcos fue aquel joven, Juan Marcos, que estaba envuelto en una sábana en el juicio que se le hacía a Jesús aquella noche. Este joven quería conocer a Jesús y Marcos fue un joven ganado por el apóstol Pedro. Fue uno de los discípulos de Pedro. Y es interesante cómo Dios no margina, cómo Dios no hace acepción de personas. Porque los 4 evangelios, Mateo era un recaudador de impuestos, odiado por los judíos, al servicio de la potencia opresora de Roma. Marcos era hijo de una mujer acaudalada, María, su madre era viuda, y él era judío gentil por su padre y judío por su madre y nacimiento. Lucas era de Antioquía, ni siquiera era judío. Y Juan sí era judío, que escribe su nombre, y era una persona violenta. Sin embargo, a esas personas, uno con mucho dinero, otro con apetencia económica como Lucas, como Mateo. Lucas, discípulo, Lucas, el médico, y Juan, el hijo del trueno. Cómo Dios moldea a estas personas. Ahora, Marcos, según Hechos, el capítulo 12 y el versículo 12 presenta a este joven ganado por Pedro, admirado por Pedro. Le dice el versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Explico. En el aposento alto, donde se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos, en Hechos 2, fue en la casa de la madre de Marcos. E incluso cuando Pedro fue apresado y fue puesto en una cárcel allá en el fondo, que luego fue
visitado por un ángel y los sacó de las puertas vigiladas por 2 romanos cada una. Aún así, cuando Pedro fue y tocó la puerta, donde una muchacha llamada Rode escuchó a Pedro que había sido liberado por un ángel, fue en la misma casa, en el mismo aposento alto, donde una vez los discípulos oraron, y también en la misma casa que pertenecía a María, la madre de Marcos, o Juan Marcos. Era una mujer pudiente, una mujer rica, pero era viuda. Y esta mujer mantuvo a la iglesia en su casa, que era bastante amplia, siendo Marcos pariente de Bernabé. Este hombre era un misionero con recursos económicos para andar limpiecito, con buena tela, con buena ropa, buenas sandalias, buen perfume, y no conocía lo que era el sufrimiento, porque había nacido y criado por una mujer rica llamada María, su madre. Pero en Hechos 13 encontramos un incidente, versículos 1 en adelante, cuando vino el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, que fue entre los años 45 y 47. Ese viaje misionero se tomó 3 años. Dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Bernabé, que era chipriota, y Simón, que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que era un judío aristocrático que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es Pablo, o Saulo de Tarso. Tarso es Cilicia, que está en el Asia Menor. Versículo 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Aún no había pastores ordenados. Sin embargo, Dios a través del Espíritu Santo habla diciendo, apártenme a Bernabé, que era pariente de Marcos, y a Saulo de Tarso, que es San Pablo, para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ahí viene la ordenación de estos dos al ministerio, puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Y a partir de ahí comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé. Versículo 4. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, que era el lugar de Bernabé, de población griega, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan, ese Juan Marcos, en el ministerio. Ahora pasemos al versículo 13. Y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, en Panfilia. Ahí no había sinagoga judía. Entonces Juan, que es Marco, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén,
¿Por qué se volvió? Se arrepintió de ir de viaje con Pablo y Bernabé. La sierva de Dios, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 137, dice: Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenía sino un objeto en vista: la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Allí fue, dice ella, donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias porque era rico o de familia rica, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, como lo era Pablo y como lo era Bernabé, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprehensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó, se metió en miedo y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Era una persona con ciertas comodidades que no quería afrontar los peligros. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún no severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba, porque eran familia, a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Y dice ella, en años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la dirección, la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Y Pablo se reconcilió más tarde con Marcos y lo recibió como su colaborador en Colosenses 4. Y habló de Marcos como uno que le era útil para el ministerio en 2 de Timoteo 4:11. Hermanos, esa paciencia que Dios tiene con sus hijos es la que debemos tener nosotros con las personas que aparentemente son fracasadas. Porque el tiempo probó que el Señor da tiempo para que sus hijos se preparen para la encomienda de predicar este evangelio del reino. Por eso ese misionero fracasado, Dios le dio una segunda oportunidad, que es el estudio de mañana lunes 1 de julio, si se lo permite. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a que se suscriban. Dios nos bendiga.